Hola, soy Lourdes y hoy os voy a contar qué es Dormitalería 54. Dormitalería 54 es una asociación de artistas y artesanas sin ánimo de lucro. Nos hemos juntado desde hace 2 años para crear un proyecto en el que converjan artes, artesanías, todo tipo de disciplinas, ¿no? Hablamos de pintoras, de escultoras, de serigrafía, de grabado, de manualidades. Bueno, vemos la necesidad de crear un espacio como este porque se suele quedar la gente a veces muy sola en sus talleres, en sus casas, haciendo las cosas, y entonces si te juntas estás más arropada, tienes más oportunidades económicamente hablando de pagar alquileres y gastos, y luego también de interactuar con la gente y aprender unas de otras. Pero también nace con la idea de crear un espacio de encuentro entre creadoras y el público. Somos bastantes socias y socios, cada cual trae su pequeña producción. A través de esto te vas a acercar a esa gente y a lanzarle la propuesta, ya sea de llevártelo a casa o de encargarle algo. En Dormitalería 54 puedes encontrar cada 3 semanas exposiciones diferentes. Aparte de exposiciones, cosas más pequeñas, cerámica, un jarrón, un tazón, pendientes. Tenemos una zona de textil, de diseñadoras y diseñadores jóvenes de aquí de Iruña, con pequeñas colecciones. Pues esto sirve a la gente, hay gente que hace ferias de vez en cuando, cada mes, periódicamente, pero no tiene una tienda o un local fijo. Esto sirve de escaparate o de enlace para que tú puedas venir a recoger lo que has encargado en otro sitio o para venir aquí a hacer propuestas y encargos. Lo mejor de Dormitalería 54 puede ser la variedad, tanto de personas, de creaciones y de público, que está en el Casco Viejo, que estamos potenciando una calle que está un poco abandonada, olvidada, y que hacemos y queremos hacer y acercar el arte al barrio, y la gente lo está aceptando. Me llamo Ana Vizcarret y soy artesana. Ahora mismo estoy haciendo lámparas, sobre todo con telas, con plumas y demás. Luego, como sé coser, pues hago carteras, me gusta el bordado, carteras pues para meter el móvil, para billeteras, camisetas también, en fin, todo lo que sea un poco tela, pegamento y demás, me encanta. Y a mí me parece un lujo disponer de ese espacio pues para que se pueda exponer lo que hace cada cual en su casa. Luego también que la gente pues pueda coger ideas, vea lo que hace otro tipo de gente, salir un poco de lo que es el circuito de la tienda, ¿no? Convencional, de lo que está pues manufacturado, ¿no? Y lo que hace cada cual con sus manos, ¿no? Y piensa cómo hacerlo y acaba pues eso, haciendo algo bonito. Y como que es necesario, ¿no? este hueco en esta ciudad. Y yo creo que a la gente le gusta, ¿no? Sobre todo porque son cosas originales que no vas a encontrar en otro sitio, además agrupadas aquí. Soy José Carlos Catalán, soy designer de joyas y artesano y vivo aquí en Pamplona hace 6 años. Bueno, mi joyería es una joyería, digamos, relacionada a la joyería contemporánea, ¿no? Cuando no importa tanto los materiales que utilizamos, pero más el dibujo y el valor agregado de la intención. Bueno, la joyería es una arte dedicada al cuerpo. Eso es una iniciativa de nosotros, ¿no? No es como una tienda, es como una asociación de personas con la misma gana de hacer arte, de vivir y de convivir, ¿no? Hacer diferencia. ¿Qué tal, Lorenzo Silva? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en una jornada además en la que ya antes de comenzar hablábamos, ¿no? de la actualidad en Navarra, por cierto, con ese ataque al ciberespacio municipal, podríamos decirlo así, desde un proveedor en Francia, atacadas algunas webs, y todo esto relacionado con esto que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país y en Europa, esos ataques de parte del mundo islámico. ¿Qué reacción, qué sensación tienes al respecto, Lorenzo? Tú que eres un experto en este mundo, precisamente, ¿no? No sé si un experto, lo que quizás sí me he tomado la molestia de intentar conocerlos,
de intentar conocer no solo a los árabes, sino también a los musulmanes y especialmente a los que tenemos cerca, que tenemos musulmanes muy cerca, vamos, tenemos musulmanes dentro de nuestro país, para quien no se haya enterado, y no pocos, nada menos que 1 millón, ¿no? Quizá ha hecho un esfuerzo un poco mayor que el que se hace en promedio, ¿no? Y a mí la primera idea que me viene es que tenemos que aumentar ese esfuerzo, porque solo ese esfuerzo nos permitirá deslindar y discriminar. Es decir, ahora mismo plantear una reacción contra todo lo islámico en bloque, aparte de ser enormemente ineficaz, es completamente inviable. Son 1.500 millones de personas. Es decir, es que yo cuando se hacen esos planteamientos maximalistas no entiendo muy bien de qué se está hablando, ¿no? Ahora es más necesario que nunca saber dónde están los focos de musulmanes que realmente son irreductibles y que realmente son personas con las que no hay ningún diálogo que entablar, y la mejor manera de aislarlos es establecer puentes mejores con los muchísimos musulmanes con los que sí se puede hablar. Pieza codiciable para el yihadismo, Ceuta y Melilla, lo has dicho recientemente en alguna entrevista y en programa reciente, ¿no? Bueno, Ceuta y Melilla yo creo que ya en este momento son 2 ciudades de mayoría musulmana, de facto, 2 ciudades españolas y europeas, aunque estén en África geográficamente, de mayoría musulmana, y en años próximos será más así, porque la demografía evoluciona en esa dirección. Naturalmente son 2 enclaves en los que el yihadismo tiene puestos sus ojos, porque tiene muy fácil el terreno, es donde les es más fácil mimetizarse, donde les es más fácil hacer proselitismo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de ello, y bueno, no sé qué reacción el primer ministro francés decía ayer que Francia se ha equivocado, y Francia ha invertido muchos recursos en la gestión de la diversidad cultural, se ha equivocado recluyendo a los musulmanes en guetos, y que buena parte de lo que pasa, es decir, había unos valores republicanos que se proclamaban oficialmente, pero muchos de los musulmanes franceses de facto viven en guetos culturales, en guetos geográficos y en guetos sociales. Claro. ¿Qué ha fallado, no? Parte de esto podría ser una de las piezas, ¿no? ¿Qué ha fallado y sobre todo qué se puede hacer o qué esfuerzos se deberán hacer ahora? Yo creo que el fallo es un fallo, lo que se diría en medicina, multiorgánico, ¿no? O sea, por un lado, las sociedades musulmanas tienen enormes carencias educacionales, enormes carencias democráticas, enormes carencias legales, enormes carencias de todo tipo, ¿no? Es decir, tampoco vamos a caer en esto que a veces tenemos los europeos de pensar que todos los demás son inocentes y nosotros determinamos el curso del universo y somos lo que hacemos todo, ¿no? Los musulmanes tendrán que contribuir a la solución, y las sociedades musulmanas tienen que decidir. Bueno, yo creo que el Estado Islámico, con su atrocidad, es bastante pedagógico. Es decir, yo creo que para un musulmán eso es lo que hay, ¿no? ¿Quieres vivir bajo ese tipo de autoridad o prefieres vivir de otra manera, ¿no? Eso es lo primero que deben decir las sociedades musulmanas. Y nosotros, pues hombre, respecto a la evolución de una sociedad que no es la nuestra o de una cultura que no es la nuestra, ni podemos ser paternalistas, como hemos sido en el pasado muchísimas veces, ni podemos intervenir con intereses que no son intereses realmente leales, sino que son intereses encubiertos, como hemos hecho muchas veces, y a lo mejor pues tendremos que empezar a utilizar más la inteligencia y también a tratar de establecer esos canales de comunicación con la parte de esa sociedad con la que sí se puede pactar. Sí, bueno, es cierto que son jóvenes de Europa, ¿no? Criados en Europa, educados en Europa, los que son capaces de inmolarse, de perder la vida en la guerra de Siria, y eso, sinceramente, pues a Occidente le sorprende poderosamente, ¿no? Pero vamos a ver, siempre hay excepciones. Siempre que dices esto te dicen, bueno, pues hay uno de los del 11S, era millonario, se había educado en Eton o en Oxford o tal. Bueno, bien, siempre hay un tipo raro, ¿no? Pero lo normal no es que alguien, por ejemplo, que vaya a Harvard se inmole con un cinturón bomba. No es normal, no tenemos muchos casos, ¿no? Es decir, que muchos de esos musulmanes son europeos porque vivían en Europa, pero vivían dentro de Europa en guetos aislados de sus sociedades. Quien viera el reportaje de ayer en una cadena de ámbito nacional sobre el barrio del Príncipe, pues el barrio del Príncipe de Ceuta, las calles, los pasadizos, etcétera, todo es ilegal, todo está al margen de la legalidad urbanística ceutí. Eso sí, geográficamente es Europa, pero si uno entra ahí dentro lo que ve es que realmente está dentro del perímetro de las fronteras de Europa, pero eso no es Europa. Así es. Bueno, en tu ensayo 7 ciudades de África ya hablabas, ¿no?, de la necesidad de tender puentes entre marroquíes, entre Marruecos y España. Bueno, a mí es que me parece que, a ver, hay una
convivencia a lo largo de la historia entre las dos orillas del estrecho tan clara, tan marcada, hay tanta influencia de la orilla sur sobre la orilla norte, de la orilla norte sobre la orilla sur, las poblaciones están tan mezcladas, tendemos a pensar que los marroquíes son otra cosa completamente distinta, ¿no? Muchos marroquíes descienden de españoles, descienden de peninsulares, ¿no? Y ahora tenemos mucha población marroquí en España. Y luego hay una serie de confluencias de intereses que son inevitables. El estrecho es un lugar de interés estratégico mundial. En el estrecho está el puerto de Algeciras, pero es que enfrente está el puerto de Tánger-Med, que es un puerto en enorme expansión, ¿no? Es decir, hay intereses, enorme, además, ¿no? intereses que son comunes, que son los mismos, ¿no? Es decir, claramente, si no fuera por la diferencia cultural, que en España ha prevalecido la influencia occidental y en Marruecos ha prevalecido al final la oriental, pues todo indica que ahí debería haber, por ejemplo, un enlace fijo para que pudiera pasar el tráfico, para no estar pendiente de los temporales, del estrecho y demás. Es decir, que hay toda una serie de cosas. Si la orilla fuera, en lugar de España y Marruecos, pues España y Dinamarca, habría un puente, por ejemplo, ¿eh? No lo hay simplemente por esa diferencia cultural, ¿no? Y sin embargo, creo que a veces las casas empiezan por el tejado, aunque parezca lo contrario, ¿no? Buena parte de la apertura democrática española tuvo que ver con el desarrollo económico que permitió el nacimiento de unas clases medias en España después de la ayuda americana en los años 50 y 60, ¿no? Luego, a veces a lo mejor hay que favorecer que esas sociedades evolucionen y generen otro tipo de sensibilidades. El ataque a Charlie Hebdo nos ha hecho, bueno, pues a muchos escribir muchos artículos y dar la opinión en torno a la libertad de expresión, sabiendo que bueno, pues se considera una blasfemia dibujar la figura de Mahoma en el Islam. ¿Qué opinión te merece todo lo que ha sucedido? Y sobre todo, ¿hay que poner algún límite a la libertad de expresión relacionada con los contenidos religiosos y en este caso también muy especialmente con esta religión? Lo primero ya es discutible, ¿eh? Hay casos de representación de la figura de Mahoma dentro del Islam. Luego eso no es ni mucho menos una verdad que caiga inexorable del Corán, ¿no? Que no se puede representar la figura del profeta. Sobre eso te puedes encontrar interpretaciones distintas, pero no son interpretaciones distintas, sino hace poco se publicaron unas imágenes de un cómic que se publicó sobre la vida de Mahoma en Egipto en los años 50. ¿No? Y a nadie le hicieron ninguna fatua por eso. Luego eso ni mucho menos es un dogma en el Islam. Es un dogma para muchos, para algunos musulmanes, y sobre todo es un dogma asumido férreamente por el integrismo, y desde luego son solo unos pocos los que consideran que eso es causa suficiente para quitar la vida a una persona, ¿eh? Muy pocos musulmanes, ¿no? Eso por la parte de hasta qué punto eso es una blasfemia o hasta qué punto eso es punible para los propios musulmanes, ¿no? Creo que desde nuestra sensibilidad, pues el límite de la libertad de expresión es el límite pues yo creo que primero hay que interpretarlo siempre en favor de la libertad de expresión, y que el límite debe ser pues aquel en el que realmente lo que se está expresando a través de un artículo, a través de un dibujo, a través de una película, a través de lo que sea, pues sea algo que determine de forma inminente daños intolerables a personas. Eso naturalmente no, si tú publicas en un periódico, oye, en primera página 7 columnas, ¿qué hacemos mañana a todos los judíos de París? Pues naturalmente eso tiene que ser punible, creo que a nadie se le oculta, ¿no? Pero fuera de eso, creo que la libertad de expresión debe ser tan amplia como podamos, y naturalmente aceptando que hay cosas que tendremos que leer que no nos gusten, que tendremos que leer que incluso nos ofendan, porque es que si no, pues no podríamos mantener nuestro régimen de libertades. Pero también digo una cosa, yo he leído en estos días comentarios de musulmanes que decían, a mí no me gustan esas caricaturas, a mí esas caricaturas me ofenden y van contra mi religión, pero considero que forman parte de la libertad de expresión. Quiero decir que esto también se puede decir desde la fe musulmana, ¿no? Así es. Bueno, hoy Lorenzo Silva está con nosotros y luego estará en una conferencia que dará en Baluarte, en la que abordará muchos temas, pero dentro del ciclo Pamplona Negra, bueno, centrará también su discurso, ¿verdad?, en la novela policíaca, en la corrupción. Entiendo que será uno de los temas que también saldrán. Recuerdo Los cuerpos extraños, ¿no?, una de las obras de Lorenzo Silva, con la que acaba la trilogía de la corrupción, en un día, por cierto, en el que tenemos el caso Bárcenas más activo que nunca, podríamos decir así, pues ¿no? Sí, pues sí. Bueno, tendrías muchos casos, ¿no?, para escribir muchos libros y seguir con otra trilogía, si cabe, ¿eh? Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, no tantos, porque la verdad es que yo necesito que haya un muerto, y tampoco la corrupción, pues afortunadamente, acaba alguna vez, ¿eh? Algún caso de corrupción acaba rozándose con un homicidio, pero no son muchos, ¿no? Lo que sí es verdad es que la corrupción en todas sus formas es una forma de contar, lamentablemente, la historia reciente de nuestro país, y también de describir la sociedad española, ¿no? Porque creo que la corrupción no solo retrata al político corrupto, que es un poco en lo que estamos
muy machaconamente, ¿no? Creo que la corrupción también retrata a la sociedad en la que el político corrupto anida y en la que el político corrupto prospera. Y no digo, pues como ha llegado a decir algún político, que es que la sociedad española es corrupta y por tanto, pues, ¿qué le voy a hacer si he nacido en un sitio Qué corrupto? fácil, ¿no? No, Esa es por una favor, expresión no. muy Cada, fácil. cada uno sus responsabilidades, Sí. cada uno sus responsabilidades. Pero sí es cierto que a lo mejor denota pues una falta de información, una falta de formación política, una falta de ética ciudadana en buena parte de la población, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien se presenta a unas elecciones con una imputación o con varias imputaciones y obtiene un acta de diputado, pues creo que hay un pequeño déficit, ¿no? en la ética de sus electores. A mí me parece, a lo mejor soy demasiado estricto, ¿no? Pero yo no lo haría, ¿no? Finalmente, Lorenzo, bueno, tenemos la irrupción de Podemos como uno de los partidos estrella en este tiempo preelectoral. Bueno, tenemos muchas cuestiones más, pero me gustaría conocer tu opinión también acerca de este grupo liderado por Pablo Iglesias, con las novedades que van surgiendo también, uno de sus componentes, Monedero, que tiene una sociedad con la que logra pagar menos impuestos. Bueno, ¿qué opinión tienes? ¿Qué radiografía haces de este panorama preelectoral? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar, si podemos esperar algo importante de Podemos, desde tu punto de vista? No lo sé porque en buena medida es una incógnita. Para empezar, yo, por ejemplo, en mi ciudad, yo vivo en una ciudad de 200.000 habitantes de la periferia de Madrid, no sé quién es la cara de Podemos todavía y falta muy poco para las elecciones, ¿no? Cuando sepa quién es la cara, que además seguramente le conoceré, pues porque en los lugares pequeños nos conocemos, pues tendré una opinión un poco más clara, ¿no? En buena medida Podemos es una incógnita, ¿no? Yo creo que de entrada el fenómeno es saludable que un bipartidismo que se había ido pareciendo cada vez más a esa alternancia de la restauración, ¿no? Que al final pues a lo que lleva es a la perpetuación de algo muy español, lamentablemente, que es el caciquismo, pues que eso se vea amenazado, ¿no? Porque me parece que eso pues mete una tensión adicional a quien ya se creía un poco dueño del poder, ¿no? En cuanto a las personas y los casos que vamos conociendo, pues hombre, yo me preguntas por una cosa, lo que se ha conocido recientemente, un señor que escribe un libro y se hace un montaje para pagar el 20%. Yo cuando escribo libros pago el 52%. No me hago ningún montaje. Y soy abogado, y me he dedicado a la asesoría fiscal, pero considero que eso no se debe hacer. Entonces, si alguien hace eso y simultáneamente sostiene un discurso a favor de lo público, la regeneración y demás, pues a mí me entran algunas dudas. Bueno, pues ahí queda eso, algunas reflexiones sobre temas de la actualidad en nuestro país con nada más y nada menos que Lorenzo Silva, que nos ha acompañado hoy en el programa. Lorenzo, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo, la verdad. Hasta pronto. Muchas gracias. Luego. Bueno, y hasta aquí llegamos después de hora y media de contenidos, diferentes historias con las que hemos tratado de entretenerles durante este tiempo vespertino. Gracias por elegirnos y mañana más historias que contarles con Fondo Navarro. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.